dentro de mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor Que está brotando, que está fluyendo. que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, Es un río de alabanza de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Jesucristo es el Señor. Y una manera de decir que es el Señor, pero no decirlo con la boca y a la gente, sino realmente aceptarlo como Señor, es en la medida en que nos humillemos ante Él. ¿Eres cristiano? Pues entonces tu Señor es Jesús. ¿Y cómo se lo dices? En el sacramento de la reconciliación. Reconciliación es otra cosa que decirle a Él: me equivoqué, dije que no era el Señor y puse otro Señor en mi vida, incorporé a otro. Eso es lo que se llama pecado. Entonces, en la medida en que tú le digas al pecado fuera, no quiero que tú seas mi Señor, sino que te sometas humildemente a Jesús, te reconcilies con Él, tú vas a vivir en el señorío de Jesucristo. Este es el tema. La reconciliación es un medio por el cual yo me reconcilio y acepto a Jesucristo como Señor. Escuchemos ahora enseñanzas y testimonios. Atento. Jesús, Señor, hoy y siempre. Y estaremos tratando un tema que ha pasado un poco de moda: la reconciliación, el pecado. Y como siempre tenemos al Padre Darío Betancourt y un invitado que es el Padre Daniel Gassman, sacerdote de la comunidad Oblatos de la Virgen María y sacerdote también de la Renovación Carismática. Padre Darío, el pecado está de pasado de moda, pero antes de hablar sobre eso, defínanos qué cosa es el pecado. La definición de pecado es la que mejor, la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice que es una aversión de Dios y una conversión hacia los hombres. Dejar a Dios y volvernos a los hombres. Esa es la mejor definición de pecado, y es de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué ya no se habla más de pecado? Porque todo se volvió que todo es normal. Hoy día como que todo es normal. Matar, normal. Matrimonio es algo ya desechable. Entonces mejor me voy a vivir con esta. Eso ya no existe sacramento, ya no hay concubinato. Todo como que se va volviendo normal. Y por eso creo que la palabra pecado y estas cosas como que se vuelven fuera de moda, ¿no? Padre Gassman, ¿por qué me tengo que confesar con usted y no decirle directamente a Jesucristo cuáles son mis errores? Dios, pudiendo hacer las cosas directamente, siempre elige hacer las cosas a través de mediaciones, ¿no? Seguramente en casa hay una mamá, un papá. Dios, pudiendo dar la vida directamente, te eligió como papá o como mamá para compartir ese don tan maravilloso de la vida. Entonces también el perdón, Dios, pudiendo darlo directamente, elige mediaciones para dar su perdón. Y esa mediación es el sacerdote. Ciertamente Dios, si lo hace, debe ser más por nosotros que por Él, porque Dios, conociendo mis pecados, ya antes de que yo los haga, los conoce. Pero sin embargo, es como si a mí mis pecados ya no me sirvieran más que para sentirme culpable. En cambio a Dios sí le sirven, para demostrarme el amor que me tiene al perdonármelos. Y por otro lado, Dios sabe que el pecado deja muchas secuelas en nuestro corazón. Entonces, inclusive quiere Él mismo decirme: yo te perdono, yo te absuelvo. Y como Dios no tiene voz, se sirve de nosotros como instrumento. Eso para está bellísimo lo que estás diciendo, porque yo utilizo un poquito de la parte de la psicología. En psicología hay una cosita que se estudia que se llama logoterapia. Logos, palabra, y terapeuen, curación. Entonces, es curación por la palabra. Eso que tú estás diciendo, como Dios no tiene voz, usa la nuestra para decirte que te cura. Entonces, por la palabra, logoterapia. Cuando uno
se confiesa con el hermano sacerdote, se está reconciliando con Dios, se está descargando por la palabra. Y al oír que Dios dice, yo te perdono, yo te amo, yo siempre esperando este momento, como te quiero, el otro se va sanado porque Dios está presente, aparte de la parte psicológica, que también es la de menos, pero grande. Y pensemos en las veces que uno inclusive siente necesidad de conversar con alguien, de hablar con alguien. Inclusive uno a un amigo o una amiga le confía hasta sus penas o sus culpas más íntimas, ¿no? Porque eso es sanador. Yo leía hoy el catecismo que charla sobre el tema de la reconciliación como sacramento de curación, y dice, también humanamente tiene su valor sanador el sacramento de la reconciliación, ¿no? La esposa de un psiquiatra en Estados Unidos me decía, acá los americanos van tanto donde un psiquiatra, donde un psicólogo, porque no tienen a confesores. Ah, sí. Bueno, ella era latinoamericana, ¿no? Un poco en forma de broma, pero en lo que estábamos algo diciendo, tiene, ¿no? en el fondo de la cierto. necesidad. Yo tuve la experiencia de gente que ha venido a confesarse porque la mandaba el psiquiatra, porque el psiquiatra no tiene el poder, digamos, o la autoridad religiosa para curar una culpa. En cambio, el sacerdote como figura religiosa tiene en su misma timbre de voz y en la autoridad religiosa que Dios le confiere, puede curar hasta una culpa que un psiquiatra durante años no pudo lograr. Yo tuve la experiencia de personas que han sido enviadas por un psiquiatra para poder curar una culpa. Así que quiere decir que hay algunos trastornos psicológicos que pueden tener su origen en una razón moral y en un pecado. Ah, sí. Yo tengo un testimonio preciosísimo, un muchacho en Italia que cada vez que en su juventud tenía relaciones con prostitutas y un complejo de culpa le venía y tenía que ir en manos del psiquiatra. Y este médico empezó a darse cuenta tal vez que más que un tratamiento psiquiátrico necesitaba un sacerdote. Y me lo envió a mí. Y este muchacho, naturalmente, yo le dije, lo que estás haciendo es pecado, yo no te voy a decir que no, pero Dios te perdona. Si te acercas a Él, te busca. Se sanó. Todo el cuadro que tenía de problemas que le pasaba, tenía que ir al hospital mental, se sanaron. Inclusive, lo que tú decías de psiquiatras, me recuerda un primo mío que es ateo. Él dice que es ateo. Y entonces me decía, he descubierto que ustedes, los católicos, él es católico, pero se dice sí, ayuda mucho a curarse la persona cuando los envío a que se confiesen. Y yo digo que se confiesen. Vayan, busquen a mi primo que él confiesa muy, muy amablemente y verá que se sana. Porque tú me estás dando más de la mitad del tratamiento y se hace más rápido la curación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me he confesado y sé que tengo una debilidad, que voy a regresar a cometer ese mismo pecado? ¿Es válida esa confesión? Yo pienso que todos pasamos por esa experiencia, ¿no? ¿Para qué voy a volver a confesarme si voy a volver a pecar, ¿no? Hay un ejemplo sonso, sería ¿para qué me voy a bañar si después me voy a ensuciar otra vez? Digamos, uno tiene que hacerlo también porque se confía en la misericordia de Dios. Y por otro lado, a veces confesamos actos, pero no actitudes. Es decir, confesamos el fruto, pero no queremos arrancar el árbol. Y entonces tenemos que pedir luz para conocer. Cuénteme un caso, ¿cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, yo en casa puede ser que, no sé, trato mal a mi papá, ¿no es cierto? Uno viene y siempre se confiesa de que trata mal al padre. Y por ahí el acto de tratar mal es síntoma de que hay una actitud por algo que sucede en la relación con el padre e hijo, y muchas veces la causa es que yo le tengo odio a mi padre por algo que él me hizo, ¿no? Por falta de perdón. Entonces ese acto de tratarlo mal es una manera de vengarme. U otras veces la envidia, los celos, es síntoma de que por ahí yo no tengo una verdadera estima de mí mismo, entonces estoy envidiando continuamente a los demás o siembro cizaña porque me las creo todas, creo que yo la tengo re clara y sin embargo el otro cuando opina no vale su opinión. Entonces yo critico, rebato todo porque soy soberbio. Ahora, la gracia y la confesión me puede ayudar a descubrir esa actitud. Yo hago este ejemplo, ¿no? Sí. Acá está todo bien iluminado. Cuando está todo bien iluminado uno queda en evidencia cuando tiene manchas en la ropa, ¿no es cierto? Cuando uno se acerca a Jesús, se acerca a Dios, lo más lógico, que es lo que le pasaba a los santos, es el hecho de que uno se reconozca pecador, ¿no?
Cuando uno no se reconoce pecador es porque está a veces alejado del Señor. Entonces, inclusive hay gente que viene y se confiesa, y mire, yo me vengo a confesar, pero yo no tengo pecado, ¿qué hago? Y tengo los normales, el padre hablaba de cuando el pecado pasa a ser normal, ¿no? ¿Y qué tengo? Tengo los normales, los de todos, como si eso fuera la normalidad, y la anormalidad sería tener algo original, digamos, una virtud tal vez. Sí. Muy importante la parte teológica de la iglesia que dice aquí y ahora, no quiero pecar más. Entonces, aquí y ahora me acerco al Señor. En la medida en que yo me disponga y coopere con Él, Él va a entender de mí y me da el poder para no pecar. Pero entonces, aquí y ahora, la persona, el ejemplo que puso muy lindo el padre de que, ¿para qué me confieso si vuelvo a pecar? ¿Para qué me baño, me lavo si vuelvo a ensuciarme? Aquí y ahora me quiero lavar y voy a mantener mi vestido limpiecito, hacer lo posible porque no se ensucie. Aquí y ahora. Eso para las personas que se desaniman, que no quieren volver, que están lejos de Dios. Aquí y ahora no quiero pecar más. Yo no sé si mañana. Entonces, en la medida en que yo aquí y ahora meta a Jesucristo, aquí y ahora va tomando posesión de mí, me va fortaleciendo y me dando capacidad para no pecar. ¿Es válido confesarme las tentaciones? Las tentaciones no son pecados. Una cosa es una tentación, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. El pecado no está en el sentir, el pecado está en el consentir, el sentir. Mucha gente se confiesa que yo tengo tentaciones de impureza, pero usted pecó. Oh, no, yo lucho. Eso no es pecado, eso es normal que uno sienta. Jesús sintió la tentación, pero no la consintió. Con respecto a lo que decía el padre, a mí en mi oración personal muchas veces cuando hago mis exámenes de conciencia y uno tiene una debilidad en la cual reitera las caídas, en esta experiencia ahora que estuvimos cerquita de la Pascua, yo le preguntaba al Señor por qué yo no podía experimentar el gozo de la resurrección frente a ciertas debilidades. Y bueno, y el Señor en la oración me decía, porque vos estás apegado a tu debilidad. Porque vos uno saca un cierto beneficio de una debilidad, ¿no es cierto? De una caída. Uno tiene que estar dispuesto a renunciar también a ese pequeño beneficio de gozo o de apego que uno saca. Y a veces no estamos dispuestos a que el Señor, es como aquel que era alcohólico y decía, Señor, te pido que me cures del alcoholismo después de esta copita. Un poco esto explicaría por qué uno se confiesa rutinariamente una y otra vez y no pasa nada. Porque... Y en el sentido que uno no cambia. Por eso uno tiene que, según la disposición y cooperación personal, dice la Iglesia en el Concilio de Trento. Entonces, según esa disposición y cooperación personal, también hay cambio. No solamente la parte vocal, la parte también interior, espiritual, de querer cambiar. Ahora vamos a pasar a ver un testimonio de un sacerdote, hermano de ustedes, hermano nuestro, que vamos a ver cómo él empieza su vida de gracia a partir de la reconciliación.